Hey, ¿qué onda, locos? Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Ángel Salgado. Estamos resolviendo la guía del poli suficiente presentación. Ejercicio número 26. Calcular la derivada de la ecuación x a la a, y a la b igual a x más a la a más b. En un principio, aquí pues ya una vez que tienes esta función en términos de x y de y, decimos que esta función no está pues explícita, no está despejada la y. Entonces vamos a usar una especie de derivación implícita. Pero si tenemos aquí una especie de potencia y una suma, a lo mejor trabajar con eso no es tan conveniente. Lo que tenemos que hacer es simplemente reescribir esta expresión. Recuerda, nuestra regla principal, reescribo, derivo, simplifico. Eso es lo que voy a hacer siempre. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer aquí es reescribir esta expresión. Observa, ya sabemos que si tenemos una potencia por acá, yo podría aplicar unos logaritmos. ¿Por qué logaritmo? Porque vamos a tratar de eliminar algo. El logaritmo natural de x a la a, vamos a ponerlo así, por y a la b es igual al logaritmo natural de y de x, vamos a ponerlo acá, de x más y. Y listo. A la a más b. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Bueno, porque las propiedades nos van a ayudar muchísimo. Recuerda, ya conocemos propiedades de los logaritmos. Si tenemos un producto, ese logaritmo se separa como si fuera una suma. Logaritmo de x a la a más logaritmo natural de y a la b. Y si tenemos un logaritmo a un exponente n, ese n baja multiplicando. A más b, logaritmo natural de x más y. Y listo. Entonces, aquí misma propiedad tenemos un exponente, ese exponente baja a logaritmo natural de x más b logaritmo natural de y. Y esto sería igual a más b por el logaritmo de x más y. Recuerda, no hay alguna propiedad que nos hable de una suma de este ángulo, ¿no? De dos argumentos dentro de un logaritmo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, teniendo así la función, ya podemos derivar. Queremos la derivada respecto a x. Entonces voy a derivar a ambos lados, derivada respecto a dy. Derivada de x, perdón, respecto a dx. Y listo. Lo que dice la derivación implícita es que cuando las variables coincidan voy a derivar como yo sé. Pero si las variables no coinciden, tengo que aplicar una especie de regla de la cadena, de derivar a la función en términos de y, pero multiplicar por el y'. Entonces vamos a empezar. La derivada de una suma se puede separar como, vamos a ponerlo aquí, la derivada separa constantes y separa sumas también, entonces sería a por la derivada del logaritmo natural de x con respecto a dx, más este b sale de la derivada por la derivada del logaritmo de y respecto a dy. Y esto es igual a más b sale a más b por la derivada del logaritmo natural de x más y con respecto a dx. Y tenemos eso. Hasta ahí no hay nada más que hacer. Algo muy simple, algo sencillo. Bien, entonces seguimos aplicando la derivada. Tenemos formulita. Vamos a recordar aquí. Derivada del logaritmo natural de u con respecto a dx es 1 sobre u por la derivada de u. S por la derivada de u no es más que regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos aquí la primera expresión logaritmo natural de x con respecto a dx, las variables coinciden. Entonces derivo como es así, sin hacer nada más. Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y se acabó. Más b, aquí hay que tener cuidado, porque el logaritmo, sigo con esa parte del y, debe de ser x, el logaritmo de esta expresión de y, ojo, no son lo mismo, ¿no? Aquí tenemos y aquí tenemos x. Entonces se deriva tal cual, la derivada de un logaritmo de y, 1 sobre y. Pero
todavía multiplico por regla de la cadena, es decir, por la derivada de y', que eso se pone con una y'. Siempre vamos a hacer eso. Cuando las variables no coincidan, derivo tal cual, pero pongo al ladito y'. Eso siempre va a pasar. Siempre, 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 siempre. Y lo vamos a estar usando. Así es que si hay alguna duda, adelante. Vamos con lo siguiente. A más b. Y listo. Esto ya es el u. Este es el papel de u. La derivada de logaritmo de x más y es 1 sobre u. Eso sería 1 sobre x más y. Pero tengo que multiplicar por u', o sea, la derivada de esta u, que es derivada de x más y con respecto a de x. Seguimos haciendo cuentas. Aquí tenemos un 1, a por 1 es a sobre x. Aquí tenemos b por 1, b sobre y, por y'. Y lo dejamos así. De este lado tenemos a más 1 por 1, a más 1 sobre x más y. Lo podemos dejar de esta forma. Y de este lado tenemos que derivar. La derivada de x más y se separa. La derivada de x es 1 porque coincide la variable. Y vamos a ponerlo por acá. Derivada de x respecto a de x es 1. Y derivada de y respecto a de x, sigo con eso, es y' nada más. Más y'. Y listo. Hasta ahí ya acabó nuestro proceso. Lo único que vamos a hacer es empezar a trabajar con estas y'. Vamos a agruparlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva. A sobre x más b sobre y'. B sobre y, por y'. Y esto es igual a más b sobre x más y. A más b sobre x más y multiplicado por 1, pues seguiría siendo lo mismo. Y después multiplica el y', entonces sería a más b sobre x más y por y'. Y listo. Seguimos haciendo cuentitas. Vamos a poner acá de este lado todas las xy. Tenemos, bueno, las y' de este lado. B sobre y por y'. Tenemos un más, entonces pasaría con menos. Menos a más b, x más y por y'. Y de este lado sería a más b sobre x más y. Y vamos a multiplicar. Bueno, vamos a restar. Como tenemos un a sobre x, eso pasaría como menos a sobre x. Y listo. A partir de aquí se acabó el cálculo, o sea, se acabó. Todo lo que estamos haciendo es simplemente álgebra. Tenemos una y' en ambos lados, entonces eso sería factor común b entre y menos a más b sobre x más y, todo eso por y'. ¿Por qué? Pues tenemos el factor común. Lo que se repite se escribe de un lado y vamos a escribir todo lo demás. Ahora bien, tenemos aquí exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo como a más b sobre x más y menos a sobre x. Y hasta este punto, lo único que tenemos que hacer es simplemente operaciones con estos valores. Entonces, vamos a empezar. Suma de fracciones. En esta parte voy a multiplicar b por x más y. B por x más y menos, ahora y por a más b. Y por a más b. Entre y por x más y. Y listo. Todo esto multiplicado por y'. Y se acabó. X por a, b, a más b, menos a por x más y. Entre x por x más y. Y listo. Hasta aquí no hemos dicho nada. Vamos todo bien. No tenemos más que hacer. Lo que sí podríamos hacer es, observen, si nosotros tenemos, voy a ponerla aquí como propiedad, a sobre b igual a c sobre b, si tenemos el mismo factor en ambos lados, eso lo podemos cancelar. Y solo nos quedaría simplemente a igual a c. Ley de la cancelación, siempre y cuando esto pues no sea cero. Aquí observa, tenemos un x más y y tenemos otro x más y, entonces automáticamente esto lo podríamos eliminar sin ningún problema. Realizamos la multiplicación,
b por x es bx, b por y es más by, menos a por y es a por y, menos por más es menos b por y, b por y. Y tenemos y por y' todavía. Lo mismo acá, x por a por x por b, b por x, menos a por x, menos a por x, menos por más es menos, a por y, a sobre por y, sobre x. Y seguimos haciendo cuentas. De este lado tenemos un más by y un menos by. Esto se va. Tenemos de este lado un más ax y un menos ax. Todo esto se va. Entonces seguimos haciendo cuentas. Lo que nos queda simplemente es un bx sobre y por y'. Y de este lado tenemos un b. Vamos a ponerlo acá. Bueno, me faltó colocar el otro valor para poder factorizar. Entonces tendríamos lo siguiente aquí. Tenemos un bx menos un ay y sobre y. Y de este lado tenemos un bx más menos ay sobre x. Y listo. Seguimos con estas expresiones. Pero observa, tenemos un bx menos ay, y aquí también un bx menos ay. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? También se puede eliminar. Entonces solo nos quedaría 1 sobre y por y' es igual a 1 sobre x. Y este y está dividiendo, pasaría multiplicando, y' es igual a y sobre x. Y esa es la derivada de esa expresión. Y listo. Tenemos una derivada un poco compleja, eso sí, pero bueno, tampoco es tan complicada. Y listo. La respuesta es la C. Bueno, vamos a continuar. Calcula la derivada de la función f de x igual al arco cotangente de x cuadrada. Bien, aquí también ya no hay mucho que hacer. Todo esto es muy simple. Derivada de la arco cotangente de alguna u respecto a dx siempre va a ser menos 1 sobre 1 más u cuadrada por la derivada de u. ¿Ok? Esa es la formulita, algo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es derivada de esta f de x con respecto a dx, no es más que derivada de la arco cotangente doble c de x cuadrada con respecto a dx. Y esto sería el u. Entonces sería menos 1 más u al cuadrado, pero u al cuadrado es la x cuadrada, entonces sería x cuadrada todavía al cuadrado. Pero todavía se multiplica por la derivada de u, que es x cuadrada. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 más x a la 2 es x a la 4. Derivada de x cuadrada es 2x. 2x por 1 son simplemente menos 2x sobre 1 más x a la 4. Y eso sería igual al inciso D. Aquí no hay mucho que hacer. La derivada es muy directa. Así es que pasamos al siguiente. Bien. Número 28. También para la derivada del arco seno, vamos a poner aquí la fórmula, derivada del arco seno de u. La derivada del arco seno de u no es más que 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. 1 menos u cuadrada. Y listo. Por la derivada de este u. De manera que en este caso lo único que tenemos que hacer es derivada del arco seno de raíz de 2 por x. Tengan mucho cuidado. Aquí la raíz solo afecta al 2. Respecto a dx. Y eso va a ser, todo esto de acá es u, y sería 1 sobre raíz de 1 menos todo el u, raíz de 2 por x al cuadrado, por la derivada de la raíz de 2 por x respecto a dx. Pero recuerden que la derivada separa potencias. Bueno, separa constantes, perdón. Aquí es 1 menos este valor de acá, raíz de 2 al cuadrado solo quedaría como 2, y este valor x al cuadrado es x cuadrada.
1 menos 2x cuadrada. La raíz de 2 sale porque es una constante, raíz de 2, y derivada de x con respecto a de x es 1. Raíz de 2 por 1 es simplemente la raíz de 2 entre la raíz de 1 menos 2x cuadrada. Ahora bien, aquí tenemos otra propiedad, la escribo de este lado. Si tenemos la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b, es decir, que tienen la misma raíz, se escribe una sola vez la raíz enésima y dividimos a entre b. Entonces, como aquí el índice es 2 en ambos casos, escribimos una sola vez 2 sobre 1 menos 2x cuadrada. Y esa sería la derivada. La respuesta es el inciso D. Y listo. Vamos con una más. 29. Calcular la derivada del logaritmo natural de x más el arco tangente de x. Necesitamos derivada del arco tangente. Derivada del arco tangente de alguna u con respecto a dx no es más que 1 sobre un 1 más u cuadrada por derivada de u. Entonces aquí calculamos la derivada de una suma, se separa, derivada del logaritmo de x con respecto a dx más la derivada del arco tangente de x con respecto a dx. Hacemos cuentitas, ya dijimos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x nada más, y la derivada de arco tangente de x, arco tangente no es de u, es una forma más práctica, sería 1 sobre 1 más el u, que es x nada más, x cuadrada. Y listo. Y es lo que tendríamos ya hasta acá. Pues esa ya sería la respuesta. Ahora bien, el problema está en que, bueno, aquí leí mal, nos pide la segunda derivada. Segunda derivada. Esta sería la primera nada más. Primera derivada de x. Entonces, para volver a derivar, tendríamos que hallar segunda derivada de x. Tendríamos que volver a derivar x aquí. Pero esto lo podemos reescribir. Recuerden, siempre se reescribe. Si tenemos un denominador 1 sobre x, sube como x a la menos 1. Si tenemos 1 más x cuadrada, sube como 1 más x cuadrada, pero a la menos 1. Y ahora sí, puedo derivar esas expresiones. Es derivada de x a la menos 1 respecto a dx, más derivada de 1 más x cuadrada a la menos 1 respecto a dx. Y tenemos derivada de x a la n. No se olviden de esa formulita, la voy a poner acá. Derivada de x a la n. O podemos generalizar, ¿no? Es n a la x a la n menos 1. Pero si es u a la n, simplemente sería n, el mismo u, n menos 1 por la derivada de u, si es regla de la cadena. Entonces, para el primer ejercicio hacemos la primera formulita. Está con menos 1, bajaría con menos 1. X a la menos 1 y se le resta una potencia todavía. Y listo. Más derivada de 1 más x cuadrada. Este menos 1 bajaría multiplicando. Menos 1. Se escribe la misma base, 1 más x cuadrada, pero se le resta una potencia. Y listo. Pero todavía se multiplica por la derivada de u. Todavía multiplico por 1 más x cuadrada. La derivada de eso. Entonces seguimos haciendo cuentas. Menos 1, x a la menos 2, porque menos 1 menos 2, menos 1 menos 1, perdón, es menos 2. Más por este menos es menos, y escribimos 1 más x cuadrada, menos 1 menos 1, menos 2, por todavía la derivada de 1, que la derivada de 1 es 0, y derivada de x cuadrada baja el 2 y se le resta una potencia, 2x. Entonces, reescribiendo, sería menos 1, la potencia es negativa, lo mandamos a un denominador y ya se vuelve positiva, menos 1, tenemos esta potencia, la bajamos 1 más x cuadrada y es ahora positiva. Entonces, pues la respuesta ya la podemos dar. Este 2x va a multiplicar, me faltó poner el 2x acá, 2x por 1, y escribimos segunda derivada es simplemente menos 1 sobre x cuadrada menos 2x por 1, 2x, 1 más x cuadrada al cuadrado. Y listo. Entonces, la respuesta es nuestro inciso, vamos a buscarlo acá, D. Y listo.
Entonces, pues nada, hay que seguir practicando. Cualquier duda, pues estoy al pendiente. Bye. Y antes de terminar, es este de acá arriba. Este no. Es la C. Bye.